Hola, muy buen día a todos y bienvenidos a un nuevo módulo. Ahora estamos en el módulo de lanzamiento al marketing digital y me gustaría mucho platicarles acerca de los temas que podemos ver dentro de este mismo módulo. ¿Recuerdan que en la sesión anterior les había platicado de que necesitamos un proyecto y que podemos comenzarlo con una idea? Bueno, este va a ser el módulo perfecto para que conozcamos las herramientas y empecemos a madurar esta idea para que de verdad lo llevemos a un proyecto o a una realidad de manera muchísimo más cercana. En este módulo vamos a hablar acerca de planeación estratégica y alguno de los temas que vamos a compartir es sobre el análisis FODA, vamos a hablar acerca de presupuestación, vamos a hablar acerca del momento cero de la verdad y más adelante les voy a platicar de qué trata esto. Vamos a hablar acerca de métodos y metodologías que les van a ayudar a ustedes a poder implementar este proyecto y también acercarlo a las herramientas de marketing digital necesarias para que lo puedan implementar. Y vamos a ver también otro tipo de herramientas para que ustedes puedan poder madurar esta idea o poder implementar este proyecto. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de planeación estratégica y voy a tratar 3 temas. Análisis FODA, objetivos SMART y presupuestación. Vamos a comenzar con el análisis FODA. Si alguno de ustedes ha escuchado antes de este análisis, yo creo que también podría estar de acuerdo conmigo en que es una de las mejores herramientas que nosotros podemos tener disponibles para la realización de un mapeo y también saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir cuando estamos tratando de implementar un proyecto. FODA es un acrónimo y hace alusión a 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si nosotros las escuchamos de cierta manera, pues probablemente no nos haga mucho sentido, pero una a una las podemos ir aterrizando para saber a qué hacen alusión estas palabras. Imaginemos un cuadro y este cuadro dividámoslo en otros 4 cuadros, es decir, vamos a tener 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. En la parte superior imaginemos que en un cuadro está la palabra fortalezas y en el siguiente está la palabra debilidades. En la parte inferior vamos a poner la palabra de oportunidades. Las oportunidades son todas esas cosas que están relacionadas a lo que se está haciendo bien allá afuera y que nosotros podríamos aprovechar para implementar en nuestro proyecto. Y por último, en el cuadro que resta vamos a poner la palabra de amenazas. Si se dan cuenta, nuestro cuadro está dividido en 4 partes y estas 4 partes hacen alusión a 4 distintos momentos o 4 distintas características que tenemos que analizar del proyecto que nosotros estemos trabajando y también del proyecto o de los proyectos que otros competidores u otras personas también están pensando que están relacionados con lo que nosotros estamos haciendo. En la parte de fortalezas, lo que nosotros tenemos que reflexionar y lo que nosotros tenemos que llenar en ese cuadro es qué es lo que tengo bueno o qué es lo que estoy haciendo bien que probablemente los demás no lo están haciendo y que puedo aprovechar para que lo pueda continuar mejorando o que pueda continuar implementándolo. La fortaleza es una característica interna, ¿vale? Es decir, es una característica de mi proyecto, de mi negocio, de mi marca, de mi producto, etc. Siempre va a ser interna. Cuando nosotros nos trasladamos ahora al siguiente cuadro de este FODA, nos encontramos con la parte de debilidades. Las debilidades también es una característica interna o una característica de mi proyecto, mi negocio, mi producto, mi servicio. Las debilidades hacen alusión a todas esas cosas en las cuales probablemente no soy tan bueno y que tengo que mejorar. Cuando nosotros hacemos la cita o hacemos el listado de las debilidades de mi proyecto o de mi producto, lo que estoy tratando de ver es qué es lo que puedo atacar primero o qué es lo que puedo atender primero para poder así mejorarlo. Si se dan cuenta, nuestro cuadro está formado de una manera en la que las fortalezas que están en la parte superior y las oportunidades están relacionadas. Esto quiere decir que son los aspectos positivos que nosotros podemos retomar para nuestro proyecto, producto o servicio. Y si se dan cuenta, en la otra parte de ese cuadro, en donde están las debilidades y las amenazas, estamos hablando de elementos que tenemos que mejorar, no elementos negativos como tal, sino elementos que tienen que ser atendidos de manera urgente. Entonces, nosotros tenemos nuestro cuadro de análisis FODA con las fortalezas y las debilidades en la parte superior y las oportunidades y las amenazas en la parte inferior. Todo lo que está en la parte superior hace alusión
a lo que nos compete o lo que es de nuestro proyecto, es decir, todos los factores internos. Las fortalezas habla acerca de lo que estoy haciendo bien y en lo que soy bueno en mi proyecto o en mi empresa. Y también las debilidades hablan acerca de las cosas que dentro de mi empresa no estoy haciendo tan bien y que tengo que atender. Ahora, si nos pasamos a la parte inferior de este cuadro, en donde encontramos las oportunidades y las amenazas, nos daremos cuenta que estos son factores que están afuera o factores externos. Y también estos factores están relacionados a empresas, proyectos, productos, servicios o negocios que hacen las cosas relacionadas a lo que nosotros estamos haciendo. Por ende, las oportunidades son todas esas cosas que se están haciendo de forma externa que nosotros podemos aprovechar para implementar en nuestro proyecto o en nuestro producto. Y recuerden que son cosas pues positivas. Y en la parte de las amenazas son todas esas cosas que están haciendo probablemente bien los factores externos u otras empresas que nos están causando un poco de ruido a nosotros y que tenemos que atender rápido para que también no se vuelvan en algo más progresivo más adelante. Entonces, como les platicaba, el análisis FODA es un cuadro que nosotros incluso podemos implementar en una hoja de papel súper rápido y en donde podemos enlistar cuáles son las cosas que estamos haciendo tanto bien como las cosas que tendríamos que mejorar para que nuestro proyecto pueda tener una mejor salud, tanto en la cuestión de implementación como cuando empieza a comercializarse. Me gustaría mucho también platicarles acerca de la actividad que tenemos relacionada con el análisis FODA. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar un template o una plantilla de un análisis FODA y me gustaría mucho que pudieran hacer el ejercicio o intentar tratar de llenar estos 4 cuadros acerca de la idea o el proyecto que están pensando en implementar y además también conocer un poco afuera qué es lo que están haciendo otras personas relacionadas a lo mismo que ustedes para que también puedan llenar este mismo análisis. Como recapitulación, recordemos que este mismo cuadro lo que nos hace es analizar o poder mapear qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que están haciendo bien algunos y qué es lo que están haciendo bien otros para que nosotros lo podamos aprovechar y que esta misma retroalimentación la podamos implementar en lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, pasemos al siguiente tema que está muy relacionado al análisis FODA, que es, ya que tengo mapeado bien todo lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal, entonces ahora tengo que plantear metas, ¿cierto? Tengo que saber cuál es lo primero que voy a implementar, cómo lo voy a implementar y en cuánto tiempo. Es por eso que también para un proyecto es muy necesario tener objetivos claros y objetivos redactados para saber hacia dónde vamos o hacia dónde va todo esto. Los objetivos comúnmente están muy ligados a la parte de qué es lo que voy a hacer y a dónde quiero llegar, ¿cierto? Comúnmente yo cuando trabajo en la parte de los objetivos, lo que me he topado varias veces es que los objetivos a veces no son muy claros o no están perfectamente redactados. Es por eso que existe una técnica que nosotros llamamos SMART y que la pueden encontrar en cualquier buscador, que hace alusión este acrónimo a 5 palabras. SMART es la reducción de specific, que en español sería específico, measurable, que en español sería medible, achievable, que en español sería algo alcanzable, realistic, que en español sería algo realista, y time bound, que en español sería que esté en un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros redactamos objetivos, regresando un poco a este ejemplo, nos podemos encontrar con, pues, por ejemplo, un objetivo como quiero bajar de peso. Si se dan cuenta, cuando nosotros decimos, oye, tengo el objetivo de bajar de peso, decimos, claro, en realidad eso pues está llegando a algo, pero no estamos siendo lo suficientemente específicos en cuestión de cuánto voy a bajar, cómo estoy pensando bajar, en cuánto tiempo, etcétera, para que con eso podamos construir un objetivo que podamos medir. Eso es algo muy importante cuando nosotros hagamos objetivos y es por eso que una técnica SMART nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos llegar a cumplirlo. Entonces, si comparamos el objetivo de quiero bajar de peso con uno más específico como quiero hacer una dieta basada en el consumo de frutas y verduras durante un mes para así bajar 2 kilos, vemos una enorme diferencia, ¿cierto? Encontramos aquí un objetivo muchísimo más específico y que además cumple con las características de la técnica SMART. Y aquí en el otro lado tenemos un objetivo muchísimo más general.
Cuando nosotros empecemos a implementar un proyecto y en específico cuando empezamos a trabajar en marketing digital, yo en lo personal les recomiendo que lo hagamos con objetivos SMART. Seamos muy específicos, tengamos un parámetro para medir, seamos realistas, alcancémoslo y tengámosle un tiempo determinado para lograrlo. Y así se van a dar cuenta que todos esos objetivos al final los van a poder medir y van a saber si los lograron o no. Recuerden que también no está mal saber si los objetivos no son logrados. Eso quiere decir que tenemos que cambiar la redacción de los objetivos o probablemente tengamos que cambiar el tiempo, el alcance para poder así llegar a lograrlos y llegar a esa meta, ¿vale? Ahora, cuando nosotros realizamos redacción o cuando estamos haciendo nuestros objetivos, va a ser de repente un poco complicado porque obviamente tenemos en cuenta estas 5 características. Y todavía más aún, si nosotros las buscamos en Google o las buscamos en algún otro tipo de buscador, se van a dar cuenta que el acrónimo SMART puede variar en ciertas palabras. Por ejemplo, en la parte de Realistic hay algunos objetivos o hay algunas gráficas que se van a encontrar que en lugar de Realistic hay otra palabra involucrada en el acrónimo y no está mal. Yo creo que la parte más importante que tenemos que rescatar de los objetivos es que sean alcanzables y que tengan un tiempo determinado para que así los podamos lograr. No nos preocupemos si cuando estemos buscándolos o buscando una gráfica de qué hace alusión los objetivos SMART encontremos algunos otros tipos de conceptos distintos a los que les acabo de decir, ¿no? Yo la verdad es que me gusta mucho tener en cuenta estos 5 y son con los que yo trabajo, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que esté dentro de un tiempo determinado o alcanzable dentro de un tiempo determinado, ¿vale? Dentro de la plataforma tenemos la actividad por cada uno de ustedes que nos ayuden a redactar 3 objetivos utilizando la técnica SMART. Recuerden que en las sesiones pasadas hemos hablado acerca de que vamos a trabajar una idea o vamos a trabajar en un proyecto que vamos a estar madurando dentro de todas las sesiones que llevemos aquí en HubCamp. Ahora es la mejor oportunidad para que empecemos a determinar qué es lo que queremos hacer con este proyecto y hasta dónde queremos llegar. Probablemente algunos me digan, oye, yo quisiera trabajarlo durante todo el tiempo que dure el curso. Si se dan cuenta, ya tienen uno de los factores de los objetivos SMART, que sería el tiempo o el periodo en el que ustedes lo buscan implementar y el que buscan llegar a esa meta. Hay algunos otros que me pueden decir, oye, yo ya sé más o menos cuáles son las cosas que tengo que hacer para llegar a este objetivo. Entonces ya tenemos la parte de que redactemos la característica de ser más específico y así sucesivamente. Entonces en esta actividad les vamos a pedir que nos ayuden a redactar 3 objetivos utilizando la técnica SMART para que así puedan ustedes madurar o empezar a trabajar en este proyecto digital. Y vale, por último, quiero platicarles acerca del tema de presupuestación. Presupuestación en realidad dentro de marketing digital abarca muchísimos factores. Sin embargo, a mí me gusta comenzar con 3 que son clave para mí y con la cual puedo utilizar para realizar los presupuestos que hago dentro del ejercicio del marketing digital. Y que en realidad está muy involucrado también a otras industrias y que más bien otras industrias lo toman en cuenta para comenzar sus ejercicios de presupuestación. Cuando nosotros estamos implementando un proyecto de marketing digital, comúnmente la gente siempre que se me acerca me dice, oye, ¿cuánto tengo que cobrar por este proyecto? O tú sabes cuánto cuesta este proyecto. Y la verdad es que la respuesta que siempre les doy es, depende. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que ¿de qué depende o cuál es la cosa de la cual tiene dependencia? En realidad la presupuestación depende de muchos factores. Depende de cuánto tiempo dura el proyecto, depende de cuántos recursos necesites para realizar ese proyecto, depende de cuáles son los gastos que probablemente puedas tener cuando estés implementando este proyecto. En fin, hay una cantidad de factores que necesitamos tomar en cuenta para que nosotros podamos presupuestar todo esto. ¿Qué necesito yo para poder comenzar con una presupuestación? Yo siempre recomiendo que comencemos conociendo el análisis FODA del cliente y saber qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. También creo que es bueno comenzar conociendo los objetivos que tiene este cliente para poder llegar a concluir o implementar este proyecto y que nosotros sepamos en qué momento vamos a entrar o en qué momento nosotros vamos a estar involucrados en ese proyecto para saber qué vamos a presupuestar, ¿cierto? Una de las características o algunas de las características que yo tomo muy en cuenta cuando empiezo a presupuestar son 3.
la cantidad de recursos involucrados en el proyecto, y cuando digo recursos me refiero a las personas que van a participar. En este caso, si tu proyecto o el proyecto que estás encargando es de marketing digital, pues podemos pensar en varios perfiles, ¿cierto? La persona que va a diseñar, la persona que va a hacer la estrategia, la persona que se va a encargar de ejecutarla, en fin. Tenemos que pensar siempre en recursos que nos puedan ayudar a la implementación de este proyecto. La número 2 que yo siempre tomo en cuenta es, ¿esto va a tener gastos directos o indirectos? Y quisiera explicar un poco también esta parte. Los gastos directos son todos aquellos involucrados con que se implemente un proyecto. Por ejemplo, si lo que tenemos que hacer es ir a hacer una grabación, una sesión, entonces tenemos que pagarle a las personas que están involucradas en esa grabación, ¿cierto? Entonces, ese es un gasto directo. Sin embargo, los gastos indirectos es, si vamos a tener a 3 personas trabajando en una oficina, pues vamos a tener que pagar la luz, vamos a tener que pagar los servicios de esa persona, y todos esos se vuelven gastos indirectos que están relacionados con nuestro proyecto. Y la número 3 que a mí me gustaría mucho recomendarles y que tomen en cuenta es cuál es su costo por hora. Comúnmente cuando hacemos una ejecución o cuando estamos planeando un costo por hora, tenemos que también determinar o debemos de tener en cuenta varios factores. ¿Cuánto tiempo le estoy involucrando a este proyecto? ¿Cuáles son las actividades que estoy realizando? ¿Y en qué cantidad vamos a realizar estas actividades? Cuando nosotros tenemos muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer, podemos consultar también otros factores o podemos consultar también otras partes en donde nos dicen cuál es comúnmente el costo por hora de cada una de las actividades que nosotros vamos a pensar o estamos pensando ejecutar. Teniendo en cuenta estos 3 factores, yo creo que podemos hacer una presupuestación un poco más detallada, pero recuerden que hay muchísimas cosas también afuera que nos van a ayudar a determinar o a hacer un presupuesto más detallado. Por ejemplo, quien nos está contratando o si este proyecto, quienes estén involucrados en este proyecto nos van a pagar por una iguala o nos van a pagar un salario determinado, o en realidad lo que están buscando es liquidar el proyecto completo y por eso nos piden un presupuesto, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos factores involucrados para que nosotros podamos hacer una presupuestación, pero yo les recomiendo que determinemos o que pongamos 3 de estos o los 3 que les acabo de platicar en la mesa para que ustedes puedan comenzar. Dicho esto, me gustaría mucho también que comencemos un ejercicio o la última actividad de esta sesión en donde veamos si podemos realizar una lista para la presupuestación de nuestro proyecto. Puede ser algo muy sencillo, en realidad ahorita no nos metamos tanto en números. Lo que me gustaría mucho saber es cuáles son todos los factores que debemos de tomar en cuenta, es decir, hagan una lista de los recursos que ustedes puedan tener disponibles para la implementación de este proyecto o los recursos que necesiten, cuáles pueden llegar a ser los gastos directos o cuáles pueden llegar a ser los gastos indirectos que involucren este proyecto, y también hagan un cálculo o una media de cuánto puede costar una hora de sus servicios. Y así, con esta lista, ustedes van a poder comenzar y pueden empezar también a realizar un presupuesto. Ahorita no podemos hablar de costos detallados, no podemos hablar cuáles son los cobros más comunes, porque primero tenemos que hacer esta lista para que podamos saber qué es lo que necesitamos para llegar a ejecutar este proyecto. Entonces, la presupuestación siempre empieza con eso, con un listado de las cosas necesarias para después saber cuánto puede llegar a ser el costo. Ya para finalizar esta sesión, recuerden que tenemos y que vimos 3 cosas muy importantes. La primera fue el análisis FODA, de la cual les había comentado que habrá una plantilla de la cual ustedes podrán poner todos los datos en donde podrán realizar este análisis con su proyecto. La número 2 que vimos fue los objetivos SMART y les pedí que pudieran redactar 3 objetivos relacionados a este proyecto que estén o que tengan estas características y tengan la técnica de SMART aplicada. Y la número 3 es que hagan una lista muy general, recuerden, no nada de detalle por el momento, en donde sepan qué es lo que van a necesitar o cuál es el listado de todas esas cosas o factores que van a estar involucrados en la ejecución e implementación de este proyecto. Y tomen como base las que les acabo de decir, tanto los recursos, los gastos directos, los gastos indirectos y el costo por hora que pueda tener esto involucrado, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión y espero ver también las actividades que les acabo de mencionar dentro de la plataforma para que ustedes comiencen también a empaparse un poco y a tener más contemplada la parte de la planeación estratégica. Nos vemos en la siguiente sesión y muchísimas gracias.